¿De dónde surgen nuestros pensamientos? ¿Sabes que nuestra mente es una fábrica de poder producir pensamientos, recuerdos e imágenes? Quédate conmigo en estos minutos para poder saber qué es esto, de dónde surgen los pensamientos. Soy la licenciada Rina Gutiérrez y es desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Piensa en un gato azul. Inmediatamente a todos se nos vino la imagen de un gato azul. Así de interesante es la manera de cómo nosotros estamos hechos, de nuestra mente, de fabricar imágenes, de almacenar recuerdos, de tener una fábrica aquí que produce y produce, pero lo ideal sería que siempre esté produciendo que sean pensamientos de bien y no del mal. Pero ¿de dónde surgen los pensamientos? No sé si te has preguntado. De repente como que ¿de dónde sale esto? ¿Por qué estoy pensando lo que estoy pensando? Y los pensamientos, el origen están basados en experiencias vividas y estas experiencias vividas van almacenando estas emociones. La mayoría de nuestros pensamientos no son al azar o ¿de dónde? ¿Cómo puedo estar pensando en esto? Están basados en experiencias que has tenido. Y como dice el proverbio, tal como es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Quiere decir que los pensamientos nos pueden definir bastante. Por supuesto que sí. Pero nosotros para poder cambiar pensamientos recurrentes, pensamientos que no son de bien, pensamientos que nos atormentan, tenemos que ver las experiencias que hemos vivido, porque los pensamientos surgen de experiencias que hemos vivido. Y de estas experiencias, y todo pensamiento va a venir acompañado de una emoción. Por eso es que le decía que nuestra mente es una fábrica de estar produciendo y produciendo. Es por eso que es tan importante nosotros llegar a sanar y a estar viviendo lo más saludable posible, porque la mayoría del tiempo lo que estamos produciendo son pensamientos o la mente está almacenando y almacenado recuerdos. Significa que para tener pensamientos saludables necesitamos entender y conocer nuestra experiencia vivida. Cuando hablamos de experiencia vivida, estamos hablando del entorno, a qué escuela fuiste, cómo fue tu niñez, cómo fueron tus profesores, cómo fue tu familia de origen. Todo esto va creando adentro de nosotros experiencia y luego es que vienen y surgen pensamientos automáticos, pero no surgen de la nada, sino que hay un banco de memoria, hay un banco de experiencias, de recuerdos, de imágenes, donde está todo almacenado. Por eso es esta dinámica de conocer la mente, los pensamientos, de dónde surge esto, es tan interesante, tan fascinante, pero que requiere de mucha observación, de mucho cuidado, de mucho detenimiento, de estar como en un laboratorio y estar observándonos y chequeando para poder empezar a procesar, a limpiar esto que está aquí, que es la mente, y para poder, aún así, el cerebro pueda cambiar de forma. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Cuál es la tendencia de todo lo que está en mi mente? ¿Te has puesto alguna vez a observar de cerca por qué cuando yo me levanto siempre tengo estos pensamientos en mi mente? ¿Por qué cuando confronto ciertas situaciones vienen estas ideas a mi vida? Vienen estos pensamientos que por lo general me aturden, me molestan, me invaden. ¿Por qué? ¿De dónde surge esto? Para poder empezar a profundizar a estas raíces, tenemos que tener en cuenta todas
experiencias vividas. Nosotros somos el producto de todo lo que hemos vivido, de toda nuestra, aún el embarazo. ¿Cómo fue el embarazo de tu mamá? ¿Cómo fue tu concepción? ¿Cómo te esperaron? Todo eso tiene que ver en lo que ya se vino formando para después nosotros desarrollarnos, crecer y vivir ya cuando somos adultos en este constante de por qué estoy pensando lo que estoy pensando, porque estos pensamientos son recurrentes. ¿Cómo hago para cambiar mis pensamientos? Tengo que observarme realmente lo que estoy pensando. ¿Puedo realmente llegar a cambiar mis pensamientos? ¿Qué crees tú? ¿Podemos realmente llegar a cambiar nuestros pensamientos? Por supuesto que sí. Claro que se pueden cambiar los pensamientos. Fuimos hechos de una manera tan formidable, tan maravillosa, de que el Creador y el que nos diseñó y el que nos hizo a su imagen y semejanza, jamás el plan de Él fue que nosotros estuviéramos viviendo esta dinámica que muchas veces son tan disfuncionales y tan tóxicas, pero recordemos que todo tiene que ver con nuestro origen, con nuestras experiencias. Entonces, para cambiar los pensamientos, ¿qué tenemos que hacer? Conocernos, conocer el origen, conocer experiencias vividas, ver cuáles eran las emociones que más recurrentes yo tenía, qué fue lo que pasó. Hay historias de trauma, qué está escondido en mi subconsciente, qué hay adentro de mi alma, en esas profundidades que yo desconozco y que luego surgen estos pensamientos. Para cambiar pensamientos negativos, y muchas veces que no lo voy a enfocar hoy a las que son las obsesiones y las compulsiones. La obsesión es una idea fija, es un pensamiento fijo. La compulsión es el acto repetitivo. Pero no vamos a entrar hoy en eso, pero tiene que ver también con pensamiento. Volviendo a la pregunta que me hacía y que se las hago a ustedes el día de hoy. ¿Podemos cambiar cómo pensamos? Por supuesto que podemos cambiar lo que pensamos. ¿Es necesario? Claro que es necesario. Porque si la tendencia que tienes es de pensamientos catastróficos, negativos, de derrota, algo va a pasar, me siento triste, estoy ansioso, no salgo de estos, son como reciclajes de pensar, de no tener estas ideas donde voy creciendo, donde voy caminando hacia mis proyectos, hacia mis metas, porque mis pensamientos son de derrota. Claro que podemos cambiar nuestros pensamientos. Para cambiar nuestros pensamientos tenemos que conocer nuestra historia, porque muchas veces todas estas estructuras y estos aprendizajes que tenemos, por no conocerlo, no podemos desaprender ni desestructurar. Para nosotros llegar a estos cambios que son tan importantes y tan necesarios para todo, tenemos que empezar a ver la secuencia de lo que estamos, de lo que viene a nuestra mente, de estas constantes. Y de esa manera podemos llegar a tener como un rastreo de lo constante, de lo que persiste, para nosotros poder desaprender lo que hemos aprendido. Pensamientos también tienen que ver con aprendizaje y con estructura que se van estableciendo en nuestras mentes y después vamos creando esta realidad y nosotros empezamos a movernos hacia este mundo de pensamientos que hemos creado. Recuerden lo que les comentaba el proverbio, tal como es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Quiere decir que los pensamientos definen de quiénes somos nosotros. Y cuando hablamos de pensamiento, ¿cómo podemos detectar un pensamiento? ¿Cómo estamos hablando y cómo nos estamos comportando? Es fascinante poder entender nuestras dinámicas de aún cómo los pensamientos constantes y que no sean muy buenos van causando en nuestro cerebro estas sustancias o los neurotransmisores y podemos sin darnos cuenta, no estoy diciendo que todo el tiempo una depresión es creada por los pensamientos o una ansiedad
es creada por los pensamientos. No, muchas veces la depresión puede ser orgánica y la ansiedad también, pero algunas veces está correlacionada con la manera en que pensamos. Si solamente hoy te tomas el tiempo de ver cómo estoy pensando, de observar tus pensamientos, puedes empezar a conocerte realmente quién eres. Los pensamientos van a hablar de nosotros. Y ahí podemos empezar a eliminar, a observarlo, no a reprimirlo. Porque muchas veces escuchamos personas que dicen, no voy a pensar en lo que estoy pensando, no voy a pensar en lo que estoy pensando. No hiciste nada. Simplemente lo que hiciste fue en esos minutos no pensar en lo que estabas pensando. Hay una gran diferencia cuando tomamos este pensamiento que es perturbador, observamos, vemos el origen, a dónde nos está llevando, cuánto daño nos está produciendo, por qué surgió este pensamiento, cuál es la emoción que va acompañada de esto. Es cuando verdaderamente podemos decidir, ya lo observamos, ya vimos que nos está causando mucho daño y es cuando tomamos la decisión para empezar a cambiar, empezarlo a sustituir, empezarlo a reemplazar, empezarlo a cambiar por la verdad. Lo único que nos hace libre, nuestra mente, nuestra alma, nuestra historia, nuestros recuerdos, las imágenes que vienen a nuestra mente, es la verdad. Y hay una sola verdad. Y es importante que conozcamos porque podemos empezar a debatir, bueno, pero tu verdad no es mi verdad. La verdad, por lo menos en lo que yo quiero compartirte hoy, la verdad está cimentada o tiene un fundamento donde hay verdad, no puede haber mentira. Y la única persona que es verdadera y es fiable en todo lo que pueda decirte para sanar tu mundo interior es la persona de Jesucristo. Y sí tiene que ver con salud mental. No tiene que ver con religión. Tiene que ver con una persona que va a poder cambiar tu historia, porque la historia tiene que ver con pensamiento, tiene que ver con narrativa y él viene a traer verdad. Y lo que nos hace libre es la verdad. Y cuando dice que nos hace libre significa que podemos estar presos. Por supuesto que podemos estar presos de nuestros propios pensamientos, de nuestra historia, de nuestros recuerdos, de enseñanza, de estructuras de pensamiento, de lo que aprendimos. Por supuesto que puedo y podemos estar presos, pero no es la condición donde debemos quedarnos. Por eso, mi compartir de hoy contigo es, pongamos en un papel el rastreo de nuestros pensamientos que se originan en experiencias vividas. Para poderlos cambiar, tengo que ir a toda mi historia de vida, a ver dónde aprendí a pensar así, cómo aprendí a tener estos pensamientos, cuál es la historia que tengo, cómo fue mi familia de origen, cómo eran las rutinas, cómo hablábamos en la familia de origen, porque como hablamos, eso es lo que tenemos adentro, eso es lo que está aquí también. Todas estas dinámicas que pensamos que no son importantes son vitales para poder empezar a sacar, a arrancar, para poder volver a sembrar en este jardín que es nuestro corazón una historia diferente. Muchos están controlados y están siendo controlados y en algún momento de mi vida yo también estuve controlada por mis propios pensamientos y pensamientos que no eran de bien sino que eran de mal. Y debemos de empezar a desaprender y tener esta gana de querer aprender lo que es bueno, lo que es de buen nombre, lo que nos trae vida, lo que nos trae esperanza, los pensamientos o el nuevo aprendizaje que nos va a sacar de estos estilos de vida que muchas veces están cimentados en pensamiento.
Recordemos, cómo pensamos, nos comportamos y de esa manera también hablamos. Entonces es una cadenita que si arrancamos solamente, que es lo más complicado, el pensamiento, tiene un efecto de que va a ir también a las conductas y a la manera de hablar. Los pensamientos no se sanan evitándolos y reprimiéndolos. No, eso no es saludable, eso no es salud mental, porque va a tener el efecto rebote. Los pensamientos que muchas veces nos tienen, como les decía, presos, muchas veces nos mantienen estancados, muchas veces nos mantienen aislados, muchas veces no crecemos aún en nuestra mente o no podemos desarrollar otras cosas, podemos estudiar porque nos limitan los propios pensamientos que hemos aprendido. Por eso es donde aprendí a pensar así. ¿Cómo eran las dinámicas en mi familia de origen? ¿Cómo es mi historia? ¿Cómo fueron mis experiencias? Y es ahí donde empezamos a limpiar la mente y ya va a empezar a fabricar otra manera de ver las cosas, otra manera de pensar, por eso va a cambiar mi manera de hablar, por eso van a cambiar nuestras conductas. Miremos nuestro cerebro, miremos nuestra mente, nuestra alma como esta fábrica donde nosotros queremos invertir, donde nosotros queremos ver que hay un profit, que están habiendo ganancias. Y de la única manera que podemos hacerlo es estar firmes en la verdad, sustituir todo lo que no es real, todo lo que ha sido creado por ti, para poder llegar a obtener esta vida y esta vida en abundancia. Para cerrar el episodio de hoy, ¿cómo estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando lo que estoy pensando? ¿De dónde surgen los pensamientos? ¿Puedo cambiar mis pensamientos? Y con esta última vuelvo, respondo y reitero. Sí podemos cambiar nuestra manera de pensar. Y para eso tenemos que ir a nuestra historia. Y eso es muy bonito. Es bonito conocer el origen, aun cuando no son cosas tan buenas. Aun cuando la historia vino cargada de dolor y de trauma, pero es parte de quiénes somos nosotros. Porque al final, si tú y yo amamos a Dios, todo va a ayudar para bien. Recuerda de compartir el episodio, de darle like a la campanita porque así nos ayuda a seguir creciendo. Soy la licenciada Rina Gutiérrez y es desde adentro hacia afuera. Gracias. Con mi interior hecho pedazos, nunca creí estar tan roto, hiriéndome a mí y también a otros. Había dejado caer mis brazos, pero hoy creo que se